Nos pasa en muchas ocasiones que muchas personas no se quieren acercar a Dios porque tienen la idea de que Dios les va a coartar su manera de vivir o que Dios le va a quitar los elementos divertidos a su vida y creen que lo que ellos consideran religión es algo que simplemente los va a limitar y que los va a juzgar incluso. Pero dijo Jesús que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y también una de las cosas es que hemos aprendido a quedarnos a mitad del camino en todo. Siempre hemos tomado nuestra fe como algo futuro y no como algo presente. Y no nos atrevemos a vivir en eso que Dios ya hizo por nosotros. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Me quedé pensando en esto que dije y dije, sí, nuestra fe es algo que siempre hemos visto a futuro. Nuestra fe es algo que por alguna razón no es algo que estemos dispuestos muchas veces a siquiera alcanzar, amados. Siempre estamos creyendo para el futuro y poco estamos viviendo en el presente. Pero tenemos que entender esto porque esto es algo bien importante. Mire, había un pueblo llamado Israel que tenía 423 años encerrado en Egipto siendo esclavo, ¿no? Y un día vino Dios y trajo un hombre de nombre Moisés y lo sacó de Egipto y les dio una tierra prometida, ¿no? Y entonces todo era la tierra prometida, y la tierra prometida, y la tierra prometida. Y luego llegó un momento en el que no terminaron de entender por qué seguían caminando en el desierto. ¿Por qué seguían caminando en el desierto? Y la realidad de por qué seguían caminando en el desierto es que no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Tenían mentalidad de esclavos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios les quitó la mentalidad de esclavos, les dio en el desierto y durante 40 años los disciplinó a tener mentalidad de hijos y después los preparó con mentalidad de conquistadores. Y cuando los preparó con mentalidad de conquistadores, pudieron ir y tomar la tierra prometida como suya. Esto es tan importante porque hay veces que usted y yo no nos atrevemos a terminar de llegar a entender esto. Mire, estamos hablando acerca esta semana de cómo caminar sin vivir con faltas de ortografía. ¿Y qué quiere decir esto? Cómo caminar a nuestro modo, más bien cómo dejar de caminar a nuestro modo, aprender a vivir de una manera que sea tangible y que sepamos a dónde vamos y que sepamos cuánto nos falta y que podamos entender cuándo vamos a llegar. Y esto va, ahora sí que con un parámetro, esto va con un soporte que es la palabra de Dios. Por eso el salmista escribió en el Salmo 119, verso 105, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Porque fíjese nada más esto, y esto es bien importante, esto es algo que realmente requiere de nuestra atención. Normalmente, amados, no estamos viendo las cosas que van a suceder, pero piense esto, mucha gente cree que la religión, y lo estoy poniendo entre comillas, nos va a guiar por donde vamos. La religión no. La religión viene de una palabra del latín, que significa, que es un vocablo latín que es religare, que significa reconciliar. Y la religión, ahora sí que en su esencia más pura, lo único que pretende es reconciliarnos con Dios. Que es el objetivo de la Biblia, no de la religión, ¿sí? Entonces, pero fíjese, cuando nosotros nos atrevemos a llegar más allá, pues vamos a llegar, por ejemplo, al libro de Josué. En el libro de Josué es justo en el momento que están a punto de entrar a la tierra prometida. O sea, ya dejaron de ser esclavos y se convirtieron en hijos. Ya dejaron de ser solamente hijos y se convirtieron en conquistadores. Y luego le dice Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y a donde tú vayas, yo iré contigo. ¿Y sabe qué significa esto, amados? Esto significa que
no solamente vamos a dejar de vivir con faltas de ortografía, sino que también vamos a poder empezar a escribir nuestra propia historia. ¿Se fija la evolución de todo esto de ser la persona que se resiste a llegar a ser la persona que escribe su propia historia? Porque ahí es en donde Dios dijo, no te voy a llevar como las rueditas de la bicicleta. Va a llegar un momento en el que tú vas a andar en la bicicleta y yo voy a andar contigo. Entonces es cuando cambia todo esto. También lo dijo el salmista en el Salmo 37, verso 4 y verso 5. Dijo, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí no hay religión, amados. Si se fija, no hay religión. Está diciendo, tú vas a determinar hacia dónde quieres ir y el Señor se va a encargar de que el camino sea agradable, de que el camino sea fácil. Pero tienes que dejar de vivir con faltas de ortografía. Tienes que dejar de vivir sin parámetro. Tienes que dejar de vivir simplemente con las consecuencias de tus propios hechos, sino con los ojos puestos en la meta. Por eso hay gente, y lo decíamos la semana pasada, hay gente que dice, Dios me mandó a ser feliz y no perfecto. No, amados. Dios nos quiere perfectos, pero no por nuestros méritos. Dios nos quiere perfeccionados. Y cuando habla de ser perfeccionados, amado, está diciendo, deja que Dios te vaya enseñando cómo vivir a prueba de errores, cómo vivir con una guía fácil, cómo vivir con un propósito, cómo vivir con un camino definido para que puedas llegar. Y yo te voy a perfeccionar porque voy a ir cambiando, como dice en Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les cambie los pensamientos y las actitudes. No está hablando de la religión, pero piensa esto, qué emocionante es. Dejar de vivir con faltas de ortografía para llegar a ser aquellos que escriban su propia historia de la mano de Dios. Yo creo que esto vale mucho la pena meditarlo. Yo creo que esto vale mucho la pena profundizar en nuestro tiempo a solas. Se lo voy a dejar de tarea. Por favor, dígame qué opina. Nos vemos la semana que entra. Que Dios le bendiga.